Pues tuvimos el primer contacto con la organización. En una reunión de 4 amigos con un personaje que había estado ya en la cárcel por ETA, pues tuvimos una pequeña reunión en un bar y nos propuso que nos incorporáramos al tema. En cualquier caso, durante los primeros años hasta el 67, a primeros del 67, no tuvimos mucha actividad, tuvimos un poco, digamos, en la reserva, y en el 67 ya entramos en contacto con gente y con actividad, cosas de todo tipo, fundamentalmente propagandísticas. Es decir, en aquella época una pintada importante o colocar incluso curriñas en sitios difíciles y complicados y tal, que es lo que pues intentábamos hacer, pues tenía una repercusión. Otro tipo de cosas, como era romper las placas de recordatorio de los caídos por Dios y por España, obviando a los caídos por la República, pues también fue un objetivo que repetimos en varias ocasiones, pero era dentro de ese nivel de acción. Era una acción de apoyo a una lucha obrera que se estaba manteniendo en la zona en aquel momento, y era una protesta de apoyo contra el sindicato vertical, que entonces era el que controlaba todo el movimiento. Bueno, pues en un momento determinado la persona que hacía de coordinador de nuestro grupo con la dirección de la organización nos viene con la propuesta de que se iba a hacer una pequeña campaña de, como he dicho, de apoyo a la lucha que mantenían los obreros en este momento en esta zona, y se quería simultanear una acción en los sindicatos de Eibar y del Goibar, que podía consistir en entrar en el local del sindicato y digamos, revolver el local, sus papeles, sus historias y demás, ¿no? Pero darle un poco ese significado de protesta y de apoyo. Y entonces, aunque nosotros estábamos, digamos, localizados en Bilbao, pues por razones técnicas, la verdad es que no sé muy bien por qué, se nos planteó la necesidad que nos ocupáramos del local del sindicato del Goibar, mientras que otra gente actuaría sobre el sindicato de Eibar. Y por eso nos trasladamos al Goibar con una información para mí muy limitada del contexto, del objetivo y sobre todo del tema de la retirada, pero bien, confiando un poco en que pues el responsable del grupo lo tendría pues más resuelto. Y así nos presentamos en el Goibar el día 19, dejamos el coche aparcado en lo que es la salida hacia San Miguel, con el objetivo de llegar a Marquina y de Marquina volver a Bilbao. Y entramos en el Goibar e intentamos abrir la puerta del sindicato. Se nos pone complicado, y en aquel momento en el que estamos en la puerta intentando abrirlo, con la vigilancia de 2 personas en el portal y nosotros en la puerta, se presenta un señor mayor. Le decimos que espere un momento, que estamos haciendo un trabajo de no sé qué, pero el hombre se pone muy nervioso y se pone a gritar. Entonces le queremos retener y para que aguante un poco mientras abrimos la puerta. No nos es posible, monta mucho escándalo y ya la gente en la calle empieza a darse cuenta, y entonces tenemos que salir. Salimos corriendo hacia el coche por la mitad de la calle, cruzamos el puente y nos metemos en el coche que habíamos aparcado, como he dicho, en la subida a San Miguel.
el coche era un 600 de los de antes, y 4 personas de buen tamaño como éramos, pues entrábamos relativamente justos. El caso es que salimos pitando para Marquina, con la idea de que no iba a haber tiempo para que las autoridades, la Guardia Civil, conectara con los puestos de salida que podía haber y nos esperaran en alguno de ellos. Parece ser que ahí nos equivocamos rotundamente, estuvieron rápidos y sobre todo porque nuestra orientación del coche les indicó claramente que no podíamos ir a otro sitio que a Marquina. Entonces, aunque hicimos el trayecto con 4 pesos pesados y un 600 toda la velocidad que el pobre coche dio, pues tardamos un buen tiempo en llegar a Marquina. En el momento que entramos en Marquina, nos encontramos con que una pareja de guardias civiles nos dan el alto. Da la impresión de que en ese momento estaban instalando, digamos, el control. No hacemos caso al alto y pasamos al lado de ellos. Ellos sacan las metralletas y según estamos pasando nos ametrallan, tanto el de un lado como el de otro. Nos agachamos, nos volvemos a levantar, vamos contra la acera de la izquierda, el coche se nos pone en 2 ruedas, vuelve a caer derecho y seguimos zumbando todo lo que podía el pobre coche hacia el centro de Marquina. Esto En fue... el centro de Marquina, yo las calles no las conocía, entonces nada, y sobre todo a oscuras y lloviendo mucho menos. La intención nuestra era tirar a la derecha para coger en dirección Ondarroa. Sin embargo, yo iba conduciendo, me pasé cuando acaba el parque, entre el parque y la primera casa hay una carretera de toda la vida, me la paso y entro en la plaza que hay posterior. Entonces, con el afán de tirar a la derecha, me meto por el callejón, que no sé qué nombre tiene, pero... Bajasteis por la calle Oquerra. Oquerra, pues bueno, Oquerra es una calle era un callejón muy estrecho porque cabía el 600 casi justo. Entonces, al pasar por la placita anterior al callejón, a la izquierda se encontraba el cuartel de la Guardia Civil. Y en ese momento, también de refilón, vimos que un señor o un guardia civil salía con un fusil de muy buen tamaño y nos disparó también 2 tiros, que debieron pasar de lado a lado del coche. Era un Mauser. Entonces pasamos por el callejón, salimos a la carretera general y enfilamos, saliendo de Marquina, enfilamos hacia Ondarroa. Al llegar al cruce de Ondarroa a Lekeitio, optamos por coger a la izquierda hacia Lekeitio. Y al de 2 o 3 kilómetros, entendiendo que si el aviso estaba dado, ya los puestos tanto de Ondarroa como de Lekeitio pues iban a estar avisados, pues era impensable intentar entrar en el Lekeitio. Abandonamos el coche, lo tiramos por una campa, lo ocultamos entre unos árboles y nos lanzamos al monte. Efectivamente, cuando nos dan el alto en la entrada del pueblo y nos tirotean, pues el gesto de todos fue agacharse. Yo iba conduciendo, me agaché, 2 segundos, el tiempo suficiente por lo visto, para evitar las balas, porque luego me encontré 3 impactos a la altura del volante, además de los que había por el resto del cristal, pero al agacharme perdí la dirección y por eso nos dimos con el bordillo. Yo tenía esos 3 impactos que son la foto con la que me quedé, aunque sé que luego había más,
y luego uno de los que iba en la parte trasera se quejaba de haber sentido un golpe en la espalda. Bueno, se le estuvo mirando según marchábamos y dijeron, no tienes nada, quizá como una cosa negra en el abrigo, llevaba un abrigo. Es decir, lo que debemos suponer es que esos impactos que fueron por la parte de atrás tuvieron que atravesar el motor del 600, que gracias al cielo iba detrás, y eso evitó que no solo esa bala, sino seguramente algunas otras no se hubieran atravesado la chapa y dado a los de dentro. Luego, como comentario, como anécdota, se nos comunicó, se nos comentó ya detenidos en comisaría que habían contado hasta 60 impactos de bala en la carrocería del coche, en los cristales. Ninguna rueda pinchada, efectivamente, que hubiera sido lo que nos hubiera condicionado mucho más la huida también, claro, con una rueda pinchada. Bueno, se tiraron a una altura perfecta. Pues lanzarnos al monte. Entonces, la persona que podía tener una idea, bueno, estuvimos valorando si dirigirnos hacia Ondarroa andando, o hacia Lekeitio andando, o hacia qué otro sitio. Descartamos tanto Ondarroa como Lekeitio por eso, porque pensábamos que los cuarteles de los dos pueblos, por lo menos el de Ondarroa, el de Lekeitio no lo sé, pues estarían ya sobre aviso y íbamos a llegar a muy tarde y andar por el pueblo a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana con la policía vigilando, pues iba a ser imposible. Entonces la opción que se presentó fue la de pues otro sitio que en aquel momento era Burelaga, en el que había la posibilidad de que una persona nos pudiera ayudar. Y entonces, con muy mala orientación, pues empezamos a andar por el monte en dirección a Burelaga más o menos. Lo que ocurrió fue que nos encontramos en un momento determinado con un chico joven que, por lo que nos contó, venía de fiesta y se dirigía a su caserío, tenía el caserío próximo. Y entonces intentamos que nos orientara de dónde estábamos y de alguna manera que nos orientara hacia dónde tendríamos que ir. Yo no estuve en la conversación directamente, pero no sé si se mencionó o no se mencionó Burelaga entre los posibles objetivos que pretendíamos. Pero parece ser que sí, que de alguna manera pudo ser así porque, por lo que luego nos enteramos, este chico llegó al caserío, ya se había desplegado la Guardia Civil por los caseríos, y al decir en su caserío que faltaba el hijo, le esperaron. Y cuando llegó, le interrogaron sobre si había tenido contacto con alguien. Y comentó que sí, que se había encontrado con unos jóvenes y que le habían preguntado por ciertos sitios o de alguna manera llegaron a la conclusión que una de las posibilidades de nuestro objetivo era Burela. Parece ser que en esa circunstancia en Burelaga había una persona que para la Guardia Civil, por su trayectoria, por la forma en que era conocida y demás, pues podía ser una persona a la que podíamos pedir ayuda, y por eso, aunque llegamos en buenas condiciones hasta la casa de esta persona y nos acogió y ya incluso nos instaló y nos pusimos a dormir, pues empezó la Guardia Civil, apareció pues 3 horas después en aquella casa y efectivamente acertaron porque estábamos allí. Sí, pues como he dicho, la Guardia Civil tocó a la puerta, entendimos quiénes eran y coincidió que, bueno, era prácticamente imposible salir de la casa,
había un balcón que tenía una cierta altura con el suelo y además entendimos que si estaban en la puerta estarían vigilando el entorno. Y sin embargo había pues, bueno, una apuesta a la que nos agarramos para una persona. Es decir, en la parte derecha del balcón estaban haciendo una obra que era para hacer una especie de baño. Entonces era un recoveco lleno de cemento y de ladrillos y tal, y estaban haciendo la obra en ese momento. Lógicamente, al estar al exterior, en ese momento estaba oscuro y no se veía mucho lo que había allí, pero se veía que había cascotes y que había ladrillos y que había tal. Entonces, entre los cuatro decidimos que el que estaba más en peligro y tenía, pues, las consecuencias de detención iban a ser mayores, era, digamos, el responsable del grupo. Y entonces, pues todos estuvimos de acuerdo en que fuera él el que intentara esconderse allí sin demasiadas esperanzas de que no le fueran a ver. Efectivamente, cuando entró la Guardia Civil, nos preguntó por el cuarto. Y le dijimos que había saltado por el balcón. Digo, pero están mis compañeros abajo. Y dice, pues ha saltado, no sé si hace un rato o tal, pero... Y dice, pues salir al balcón y llamarle para que se entregue porque lo van a matar porque está todo rodeado. Y entonces salimos los tres al balcón a gritar como locos, entrégate, no, que te van a matar, tal, no sé qué tal. Estuvimos un rato gritando y lo teníamos a medio metro así a la derecha. Pero la Guardia Civil, o por miedo a salir a la luz, o pensaban que podía ser peligroso salir a la luz, o por descuido, ni se preocuparon en salir al balcón, ni mucho menos en mirar en los cascotes y en la obra que había a la derecha según salía. El caso es que ese hombre se quedó ahí escondido, la Guardia Civil nos detuvo a nosotros, no registraron la vivienda prácticamente y nos metieron en un furgón y nos llevaron de vuelta al cuartelillo de Márquina. Claro, él vino, oye, están tocando, que ya nos despertamos y empezamos a hablar, bueno, ¿qué es la policía? ¿Es la Guardia Civil o lo que sea? Entonces hubo un pequeño tiempo y luego la persona de la casa fue hasta la puerta, les abrió y como te he dicho, pues agarró por el cuello y con una pistola así vino hacia nosotros y no, nos entregamos. El trato, yo creo, bueno, el trato fue correcto, quiero decir que no, ni nos pegaron, ni nada, ni nos insultaron. Yo creo que tenían tanta o más curiosidad que nosotros por ver quiénes éramos y cómo demonios, claro, porque el acontecimiento fue el tiroteo en el pueblo, ¿no? Yo creo que ellos estaban también un poco asustados de la movida que habían tenido y supongo de las repercusiones que eso podía tener en el pueblo, porque efectivamente, pues meter unas ráfagas de metralleta en un pueblo con vida y con gente en la calle y tal y cual, pues hombre, yo creo que seguramente les preocuparía también las consecuencias. Yo recuerdo posteriormente cuando la familia nos vino a visitar a la cárcel, que la madre de uno, que había estado después por allí, comentaba que se veían disparos. Por ejemplo, ella hablaba de la casa que está al final de ese paseo. Vamos a ver, entramos teniendo a la derecha los jardines y a la izquierda el muro, el frontón y todo esto, y enfrente te encuentras con una casa hermosa, que no sé, tiene un bar abajo, y pues debía haber una ráfaga de tiros en la fachada. Sí, luego nos hizo el comentario de que nos habíamos librado porque se le había ocurrido, al salir corriendo, al oír los tiros, se le había ocurrido coger el Mauser y no coger una metralleta. Porque entendía él que si hubiera cogido la metralleta,
así como el Mauser le dio tiempo a disparar y cargar una vez, o sea, tirarnos 2 tiros en muy poco espacio de tiempo, con la metralleta nos he metrallado pues más de costado es decir, el recuerdo que tengo es 2 personajes con sus capas, es que también llovía eso, o sea que yo iba, pero 2 personajes con sus gorros y sus capas, y recuerdo el de la izquierda, que es el que me tocaba a mí porque iba conduciendo, según estaba primero con la mano levantada, y cuando vio que no parábamos, levantó el faldón de la capa y le vi cómo sacaba la metralleta y empezó a disparar. O sea, de la gente que detenían en nuestras circunstancias, algunos iban a tribunales militares, dependía de las circunstancias, del carácter, de la característica digamos, del delito o de la circunstancia, pero a nosotros nos adjudicaron el Tribunal de Orden Público, que era el tribunal, digamos, contra delitos especiales y demás, pero era en Madrid. Estuvimos hasta junio en Basauri, en junio nos trasladaron a Madrid y nos juzgaron, yo creo que en noviembre o por ahí, no tengo. Pues, hombre, cuando estuvimos en Basauri, el tiempo que estuvimos en Basauri nos estuvo visitando José Echevarrieta. Pero también por amistad y porque le conocíamos de antes y bueno, pues que curiosamente en una visita en marzo, pues vino y dijo, tengo que daros una muy mala noticia y tal, y le ha matado a mi hermano el otro día. Él nos dio la noticia, su hermano. Bueno, entonces ya eso, juicio, no sé si sería noviembre por ahí, y ya para diciembre nos trasladaron a Soria. No, nada, además terminar el juicio al de un mes o así, nos trasladaron a Soria, que era donde estaban entonces reuniendo a la mayor parte de los condenados políticos, por decirlo así, aunque en aquel momento nos encontramos allí. Todavía ETA no era mayoritaria en las cárceles, porque era el inicio, pero nos encontramos con la plana mayor del Partido Comunista, de Comisiones Obreras, y luego los 5 del Partido Comunista o PCML, o anarquistas, unos pocos, había de un popurrí de todo, y nosotros también éramos 4. Bueno, llegamos de ETA 4 a Soria, los 3 que veníamos del tema de Marquina, más otro, llegamos 4 y había 2 de ETA, o sea que hicimos un grupo ya de 6, que era como gran cosa. Bueno, entonces estuvimos en Soria, llegamos casi para Navidad, y luego pues a lo largo de los años pues varios cambios. De Soria a Jaén, de Jaén a Ancoa. Para mí, hoy por hoy, y sobre todo por la obligación que tenemos todos nosotros, me parece uno de los temas fundamentales, porque estamos en la última ocasión, oportunidad de reivindicar y recoger los testimonios de lo que supuso el golpe de Estado de Franco contra el gobierno establecido legalmente, los 40 años de represión salvaje, que eso se pierda o se olvide, me parece un pecado por nuestra parte, o sea, un pecado de nuestras generaciones últimas, las que hemos tenido ocasión de reivindicar eso, por lo menos de recoger y hacer que se recuerde, que no quede en el olvido. Y estamos en la última, yo creo, en la última oportunidad de hacerlo. Creo que estamos levantando un poco ese trabajo en los últimos años. Yo creo que ha habido casi 40 años en los que no se ha hecho prácticamente nada, sí hay libros sueltos y demás, pero un trabajo de recopilación de datos y de historias como los que se están haciendo en Marquina y se están haciendo también en muchos otros pueblos,
la organización de asociaciones memorialistas, tanto locales como generales. El caso nuestro es la organización o la asociación que hemos montado, Koldatu, que agrupa a presos políticos de los últimos 20 años del franquismo. O sea, a partir del 60 hasta el 80 o por ahí, es decir, ya desvinculados, digamos, de los que padecieron la guerra y luego toda la represión, la guerra, es decir, los movimientos que se generaron a partir de que los jóvenes que veníamos, pues no veníamos tan condicionados por la guerra y demás, sino por un espíritu nuevo de luchar contra lo que sí entendíamos que era una dictadura, pero los problemas del que viene de la propia guerra, de la represión. Markinako, hobentzat Murelagako eskapada deitzen dioten historiari buruz. Kontatzeko ez dut gauza hondirik, baina alata ere, entzun dut zuek leheno Markakin egindako momentu hori, eta Markek esaten duten hitz guztiekin guztiz ados naiz, eta berak esaten ditu nik baino hobe, eta esaten ditu ni baino oroimen estuagoaikin, eta esaten du gauzak nik enitzen oroitzen, baina benetan gertatu ziren bezala. Baina nik gauza pare bat hola esango nituzke, pixkat bere hitzak, bere hitzetan zerbait gehiago sartzeko. Lehendabizi, nik uste dut Murelagan izan ginuen benetako akatzao, benetazko errua izan zela. Sartu ginen etxeko sukaldearen argia piztea. Hori izan zen, ene ustez, herriko eskor hortan, Murelaga hortan, gaua zen, gau bete-betea, berandu, herri guzia itzalik zen, eta guk argi hori piztea zen linterna batekin deia egiten bagenuen bezala. Mendian ziren guardia zilari. Gero, berak erraten duen bezala, barrenean gertatu zena hala izan zen, eta Elgoibarren gertatu zena ere bai. Baina Murelagan etxe hortan gertatu zena, pentsatu behar da, ni behintzat dela sentitzen dut, denbora gutxi izan genuen pentsatzeko eta esateko ze egingo genuen eta ze erabakiak hartu behar ziren. Da hartu genuen erabaki hori, ni neu bai Leiotikan salto egin nuen, eta han berak esaten duen bezala momentu luza bat pasatu nuen. Balkoi azpi hortan. Eta ni neuk oroipena bat badut alata ere, haiek atera ziren, bai, balkoira. Baino alata ere, guarda zegilean ofiziala atera zen, ua ere balkoira, ni neuk azpitikan ikusten bai nuen,
behintzat oroimen hori dut, eta erraten zuen, betiko gelditu zait buruan, txao rindete. Eta ni mogitu gabe hor gelditu nintzen, eta gero haiek lotu zituztenean da nire kideak eta haien kotxetara eraman. Kotxoen motorrak aitu nitunean erritikan ateratzen ari zirela, ni joan nintzen hortuak pasata gero bazen errekaso bat, eta erreka hortatikan goruntz junitzen. Ez dakit zenbat denbora, baina ja goizeko bostak, bostetardiak, ia 6ak izango ziren. Heldu nintzen mendiska batera, eta mendiska hortan bazen baserri bat, gaur ez nuke jakingo nuntzen baserri hori, baina baserri hortan ere piztu zen argi bat, eta txakurrak hantzka ari ziren, eta nik atea jota segidan irikizuten, emakume batek irikizuen atea, eta bera konturatu zen segidan zetaz ani nintzen, eta zetaz nik ez nituen esaten nitzak zetaz mintzoari ziren. Eta segidan eman zidan, ni oso bustian nintzen erdi pilutzik, eta eman zidan galtza urdin batzuk, txaketa zar bat, eta patata sako bat, eta ua buru bainean txano bezala jarri, eta Gernikaraino jo nintzen, eta Gernikara izan goizeko zazpitarditan. Eta hola bukatu zen Markinako estripu gogor hori, baina berak kontatzen duena Martinan gertatu zen histori hori, ni neuk oroimenean nuen, bi aldiz pasatu ginela kuartel hortan erdigalduta, ibili ginen kale horietan, eskerrak bera, txoferra zela, eta txofer ona, eta nik ere berak bezala uste dut tiro asko hartu genituela, suerteekin, neork ez baizun ezer izan, eta besterik ez nuke kontatuko, ez baitakit beste zerbait ez dut beste zerbait kontatzeko. Bueno. Zenbait, bai nahiko nuke esan, zenbait ehunka eta ehunka etxe izan diren Murelakoak bezala gure bidean, eta etxe horiek gabe, segurazki Euskal Herria gaur ez litzake herria izango.